Hola a todos queridos amigos, soy Huyen y me alegra muchísimo darles la bienvenida nuevamente a mi canal. Antes que nada, deseo de corazón que tengan momentos llenos de alegría, serenidad y mucha felicidad mientras comparten conmigo esta historia de hoy. Siempre he soñado con que mis relatos no sean solo palabras, sino pequeños rayos de energía positiva capaces de llegar a ustedes, porque aunque la vida pueda parecer difícil y a veces nos golpee con pruebas duras, siempre llega ese instante en el que aparece alguien dispuesto a amarnos y a protegernos con sinceridad. La vida en ocasiones se asemeja a un camino lleno de obstáculos con días en los que sentimos que no podremos continuar. Pero si mantenemos la fe y la esperanza, la luz acaba por aparecer. En mi caso, esa luz tiene nombre Ye. Él es el hombre que llegó a mi vida para ofrecerme a mí y a mi hijo un amor genuino sin condiciones. Después de tantas dificultades, comprendí que la felicidad no consiste en tenerlo todo perfecto, sino en compartir cada paso con alguien que de verdad esté dispuesto a caminar contigo, a sostener tu mano y a no soltarla nunca. Estoy convencida de que ustedes también encontrarán a esa persona especial. Gracias por estar siempre aquí y ahora los invito a seguir conmigo en esta nueva parte de mi historia. Ayer, a pesar de la tormenta y la lluvia repentina, no dejamos de trabajar. El deseo de terminar el techo de la casa era más fuerte que el cansancio y hoja tras hoja de palma fue colocándose en su sitio. Cuando por fin hicimos una pausa, me senté con Ye en el porche. El sol de la tarde caía brillante sobre el jardín y las gotas que quedaban en las hojas resplandecían como pequeños cristales. En ese instante comprendí lo afortunada que soy al tener a Ye y a tantos amigos generosos a mi lado. Recuerdo claramente cómo llegó Ye con el carro lleno de hojas de palma todavía con el sudor en la espalda. Tras dejar la carga se sentó junto a mí. Ambos permanecimos en silencio unos momentos, contemplando el techo recién levantado, orgullosos de lo que habíamos logrado juntos. Y fue entonces cuando él habló. Su voz era tranquila, profunda, pero al mismo tiempo llena de sinceridad. Fueron palabras sencillas, nada adornadas, y aún así se quedaron grabadas en mi corazón. No eran promesas vacías, sino un reflejo de todo lo que él sentía, de su deseo de estar a mi lado sin importar las dificultades. Aún hoy, cada vez que lo recuerdo, mi corazón late con fuerza. Después de tantas pruebas, por fin he encontrado a alguien en quien confiar de verdad. No se trata solo de un techo que ahora nos protege, sino de un hogar, un refugio lleno de amor, de compañía y de la certeza de que mientras él esté conmigo, ninguna tormenta podrá derribarme. Aquel día el amanecer apenas asomaba entre la bruma, cuando Ye ya estaba despierto. El canto lejano de los gallos acompañaba su paso decidido. Sin perder tiempo, se dirigió a la casa de un amigo para cargar nuevas hojas de palma necesarias para terminar el techo que con tanto esfuerzo habíamos comenzado. Para él no era solo un trabajo, era la promesa de un futuro compartido. Al poco rato regresó. Sobre su carro descansaban voluminosos haces de hojas verdes frescas que despedían un aroma penetrante a naturaleza viva. Juntos comenzamos a descargarlos uno por uno hasta apilarlos bajo el porche. El esfuerzo nos dejaba sin aliento, pero la sensación de estar construyendo algo propio hacía que cada movimiento pareciera ligero. Nos sentamos a descansar bajo el alero de la casa y no pude evitar mirarlo con cierta mezcla de reproche y ternura. ¿Por qué no me esperaste para ir juntos?, le dije con voz suave.
Él sonrió con gotas de sudor aún resbalando por su frente. «No te preocupes, estoy bien. Anoche dormí solo en mi casa y me costó mucho conciliar el sueño». Fruncí el ceño intrigada. «¿Por qué? Desde que te ocupas de nosotras, yendo y viniendo entre tu casa y la mía, pensé que ya estabas acostumbrado». Ye bajó la mirada, suspiró profundamente y respondió con una sinceridad que me conmovió. No podía dormir porque solo pensaba en que amaneciera rápido para venir a ayudarte. Además, el cielo se nubló, parecía anunciar tormenta, y yo me preocupaba. Tú y tu hijo estáis aquí en una casa aún sin terminar. No podía quedarme tranquilo. Quiero que todo esté listo cuanto antes y así poder mudarme aquí con ustedes. Mis mejillas se encendieron, bajé la voz casi tartamudeando. Pero aún no estamos casados. Si la gente lo ve, seguro hablarán. Prefiero que me ayudes poco a poco. Cuando la casa esté lista, pensaremos en el matrimonio y entonces sí podrás quedarte aquí de manera digna. Él me miró fijamente, sus ojos llenos de calma y determinación. Tienes razón, el matrimonio es un compromiso para toda la vida y quiero que sea oficial correcto. Deseo estar contigo cuanto antes, pero con todo en orden como corresponde. Lo entiendo, murmuré con el corazón latiendo fuerte. Entonces, como si recordara algo importante, continuó. Ayer llamé a Tui. Le pedí que acelerara el proceso de divorcio. Mis ojos se abrieron por la sorpresa y una sonrisa se dibujó en mis labios. Yo ya terminé hace tiempo con mi exmarido. Solo faltabas tú. Cuando esté resuelto, podremos caminar juntos sin ocultarnos. Él tomó mi mano apretándola con fuerza. Así será. Quiero dejar todo claro para que nadie pueda juzgarnos. Pero más allá de lo que diga la gente, lo único que importa es lo que sentimos tú y yo. Asentí conmovida hasta las lágrimas. Sí, al fin y al cabo, vivimos para nosotros, no para ellos, pero poder hacerlo de manera abierta, con respeto, también nos dará paz. Ye sonrió y asintió suavemente. No hubo necesidad de más palabras. En ese instante me apoyé en su hombro, buscando el refugio que solo él podía darme. El viento jugaba con las hojas de palma apiladas y el sol comenzaba a calentar el patio. En silencio, deseé que todo saliera bien, que cada obstáculo se desvaneciera. Y mientras me dejaba envolver por la calidez de su presencia, comprendí que con él a mi lado, ningún rumor, ningún juicio, ninguna tormenta podría arrebatarnos la felicidad que tanto habíamos esperado. Al contemplar el cielo estrellado, mis ojos se perdieron en la lejanía y en ese silencio pensé que quizás todo esto había sido obra del destino. Fue el cielo mismo quien me permitió cruzarme con Ye, el hombre que me ofreció un amor sincero, distinto a todo lo que había vivido antes. Mi pasado había estado marcado por el dolor. Mi antiguo marido, en lugar de cuidarme y protegerme, solo dejó en mí heridas profundas, decepciones y días llenos de tristeza. Hubo un tiempo en el que pensé que no volvería a creer en el amor, que mi corazón no tendría fuerzas para abrirse de nuevo, pero cuando menos lo esperaba, apareció Ye como un regalo inesperado en medio de mi oscuridad. Él también había sufrido. Su exesposa nunca supo valorar su bondad, lo menospreció por sus orígenes humildes y lo abandonó para seguir a otro. Sin embargo, incluso con el corazón herido, Ye nunca dejó de ser un hombre noble, íntegro y lleno de ternura. Tal vez fueron esas cicatrices las que nos unieron. Ambos conocimos la soledad y la traición, y fue en esa similitud donde nuestras almas encontraron consuelo. Lo nuestro no parece casualidad,
Es un lazo inevitable, un destino compartido que nos hizo coincidir cuando más lo necesitábamos. Junto a Sael comprendí que el amor verdadero no se mide en lujos ni en promesas vacías. Se encuentra en la calidez de una mirada, en el hombro firme, donde puedo descansar cuando me siento frágil, en esas palabras sencillas que me devuelven la esperanza cuando todo parece derrumbarse. Mirando las estrellas, agradecí en silencio al destino por habernos cruzado, porque en este vasto mundo, entre millones de personas, encontrar a alguien que te ame de verdad, que comparta tu dolor y te acompañe en cada tormenta, eso no es casualidad, es un milagro. En aquel silencio, bajo el cielo estrellado, comprendí que todos los días de dolor que había vivido no habían sido en vano. Eran notas tristes dentro de la melodía de mi vida, necesarias para que al llegar este momento de felicidad pudiera valorarlo con el corazón completo. Que y yo llevábamos cicatrices en el alma. Él había sido abandonado, yo había sido traicionada. Ambos en algún punto pensamos que la dicha era un lujo imposible, que el amor verdadero no existía más allá de los cuentos. Y sin embargo, el destino nos unió cuando menos lo esperábamos. Dos corazones heridos que al encontrarse no solo se reconocieron, sino que se sanaron mutuamente. ¿No es eso un milagro? Cuando miro sus ojos, veo en ellos una certeza inquebrantable, una promesa silenciosa que sin importar las pruebas que vengan, Él siempre estará allí a mi lado y junto a mi hijo. Sé que la vida aún nos pondrá obstáculos, que habrá miradas llenas de juicio y comentarios malintencionados, pero ya no me asusta porque ahora no estoy sola. A mi lado hay un hombre que ha decidido ser mi refugio y mi fuerza. El viento susurraba entre las hojas, las estrellas brillaban como testigos y yo me repetía a mí misma: la felicidad por fin ha sonreído en mi vida. Y en ese instante sentí que el futuro, por incierto que fuese, ya no me intimidaba. Porque mientras camine junto a Ye, mientras nuestras manos permanezcan unidas, ninguna tormenta podrá derribar lo que estamos construyendo. Desde esa noche, creo firmemente que nuestro camino no terminará aquí. Será largo con días de luz y días de sombra, pero lo recorreremos juntos hasta llegar al final, donde siempre nos esperará la calma de un hogar verdadero y el abrazo eterno del amor sincero. Sí,
Xin chào các bạn, chào mừng trở lại kênh của tôi. Hôm nay chúng ta hãy cùng nhau đón xem những tình tiết hấp dẫn nhất trong cuộc sống của Huyền và Đệ. Đặc biệt trong quá trình cô ấy cùng Đệ đã hoàn thành phần mái nhà. Còn bây giờ là những tâm tư tình cảm mà Huyền đã chôn giấu bao lâu nay được bộc lộ với Đệ. Ngày hôm qua thì dù đã trời mưa, bất chợt có giông bão, nhưng Huyền cùng Đệ vẫn không ngừng tay, cố gắng để hoàn thiện xong phần mái nhà một cách sớm nhất. Sau thời gian dài làm việc mệt nhọc cũng như có sự giúp đỡ từ người bạn, cả hai ngồi xuống bên hiên nhà. Ánh nắng chiều rực rỡ chiếu xuống sân vườn, những giọt nước mưa còn đọng trên lá, lấp lánh như pha lê. Khoảnh khắc ấy, Huyền chợt nhận ra cuộc sống của cô ấy thật may mắn biết bao khi có Đệ, người luôn đồng hành cùng cô trong mọi khó khăn. Huyền còn nhớ như in vào buổi chiều hôm đó, anh Đệ tự tay chở từng xe lá cọ, mồ hôi đẫm ướt lưng áo. Anh đặt nặng xuống rồi ngồi cạnh. Anh cố gắng thật nhanh chóng rồi ngồi cạnh Huyền. Cả hai lặng lẽ ngắm nhìn mái nhà vừa mới dựng xong. Giữa khung cảnh yên bình ấy, anh khẽ cất giọng trầm ấm nhưng chan chứa chân thành. Những lời nói của anh tuy giản dị nhưng lại